Hola, muy buenos días. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder estar juntos como familia. Gracias a Dios por todos los que nos acompañan en la sala y también gracias a Dios por todos los que nos siguen por internet, por las redes sociales. Dios tiene un plan hermoso que cumplir en tu vida, en tu familia. Gracias a Dios. Reciban un cariñoso abrazo digital de parte de toda la familia de Semilla de Paz. Y antes de pasar al mensaje, le recordamos que el día lunes tenemos estudio a las 8 de la noche, es un estudio digital, y el martes tenemos estudios presenciales, el estudio de mujeres a las 7 de la noche, de la misma manera, martes 7 de la noche el estudio de varones, y después los que gusten se pueden integrar al estudio enfocado a liderazgo de la congregación, que también está siendo de mucha bendición para todos. Es el día martes, es un día lleno de bendiciones desde las 7 de la noche. Nos preparamos para recibir el mensaje que el Señor tiene pensado para todos nosotros. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? Le damos gracias al Señor porque podemos estar, como dice Roberto, que es un privilegio que podamos estar aquí escuchando la palabra de Dios. Y yo te quiero platicar de un documental que a mí me impactó mucho. Este documental se hizo en el 2017, lo hizo una cineasta húngara llamada Bernadette Tusarreiter. Ella hizo este documental sobre una mujer llamada Marish se llamaba esta mujer. Y esta mujer estuvo en una casa sirviendo a esta familia por 10 años, pero ella trabajaba 18 horas al día. Bernadette hizo el documental, fue a su casa y estuvo viendo cómo ella trabajaba esas 18 horas al día y se dio cuenta de que era algo impresionante. Esta mujer no solamente trabajaba en una fábrica y todo su salario se lo daba a la señora de esta casa, sino que también, aparte de todo, la trataban de una manera terrible y la obligaban, tanto ella como sus hijos, a hacer todo lo que ella les estaba pidiendo. Y así estuvo por 10 años esta Marish. Después de este tiempo, cuando ella llegó, hizo este documental acerca de lo que ella vivía, pues le dijo, oye, es que tú estás en esclavitud, estás viviendo en una esclavitud, tienes 10 años viviendo así. Y después de este tiempo que él estuvo haciendo el documental, Marish tomó la decisión de irse de ahí. Lo único que Marish recibía era un plato de comida y un sillón para dormir. Era lo único que ella recibía durante estos 10 años. Y quiero mostrarte la fotografía de Marish para que veas, si me la pueden pasar por favor, para que veas lo que pasó en ella. ¿Cuántos años crees que tiene Marish? Parece una mujer como de 80 años, ¿no? ¿Sabes cuántos años tiene Marish? Tiene aproximadamente 50, 55 años. Y nosotros podemos ver lo que ella padeció y lo que ella sufrió en su rostro, en su cara. Vivió aproximadamente 10 años en esta situación y a mí me impactó mucho también leer las estadísticas porque dicen que, bueno, esto fue en Hungría, en Europa hay 1.5 millones de esclavos actualmente y en el mundo hay más de 40 millones, todavía en nuestra época. Pero ¿sabes qué es lo más impactante? Que muchos de ellos no saben que son esclavos, que viven en una esclavitud sin saberlo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, el Señor los introduce en un desierto. ¿Para qué? Para probarlos, también para sanar y para restaurar la vida que ellos traían como esclavos. Porque dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 1, versículo del 13 al 14. Es Éxodo 1, 13 al 14. Mira lo que dice. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿En qué? En hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor.
Pero mira cómo estaban ellos. Dice que los hicieron servir con dureza, pero esta dureza produjo en ellos algo, produjo amargura, amargura en sus corazones. Entonces, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ellos traían en su corazón dolor, traían sufrimiento, traían amargura, traían muchas cosas que Dios tenía que sanar en sus vidas. Por eso Dios permite que ellos entren al desierto, porque antes de darles la tierra que Él había prometido para ellos, tenía que trabajar en sus corazones. Tenía que ayudarlos a sanar, a ser restaurados, a que su autoestima se levantara, porque estaba por los suelos. Ellos se sentían muy mal. La cuestión es que el pueblo de Israel se resistió a este trato con Dios. Se resistió, endureció su corazón. Y Dios dijo que por su rebeldía no iban a poder entrar en esa tierra. Y estuvieron dando vueltas, ¿cuántos años? 40 años. Mira lo que dice Números, capítulo 11, versículo del 5 al 6. Números 11 del 5 al 6. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Dice, nos acordamos. Y luego dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Pero no se acordaban ellos de los duros golpes que recibían, ellos y sus hijos. No se acordaban ellos de esa dureza con la que los hacían trabajar y los oprimían los egipcios. Solo se estaban acordando de lo que habían dejado atrás. Solo se estaban acordando, ay, es que me acuerdo cuando yo me iba a esos lugares y tomaba hasta altas horas de la noche, me acuerdo de eso, pero no te acordabas cuando llegabas y golpeabas a tu esposa, cuando les gritabas a tus hijos, cuando los insultabas. Solo te acuerdas de lo que tú dejaste. Y así estaba el pueblo de Israel, dando vueltas en lo mismo. Durante años estuvieron así. Se acordaban de donde Dios los había sacado, pero no se acordaban de lo que habían sufrido en ese lugar. No se acordaban de todo lo que habían padecido. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto en sus corazones? Y mira, hoy yo tengo una pregunta para ti. ¿Realmente eres libre? ¿Eres libre? Porque la esclavitud no solamente es física. Ya lo vimos con Marish. Ella tenía la oportunidad de salir de ese lugar, pero ella regresaba a la esclavitud todos los días. Ella pudo haber salido porque ella trabajaba, ella era autosuficiente. Ese dinero se lo daba a la persona que la tenía bajo ese yugo. Pero Marish era esclava en su mente. Por eso no podía salir de esa esclavitud. Seguía dando vueltas en el mismo lugar. Y así estuvo por 10 años. Yo hoy te pregunto, ¿realmente tú eres libre? ¿Eres libre de la esclavitud? Mira, vamos a estudiar esto y que Dios nos conteste si realmente somos libres. Si somos libres de toda la opresión del enemigo, si somos libres del pecado, si realmente vivimos una vida nueva y feliz como el Señor quiere, con una mente de vencedor. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere dar? Hay personas que después de mucho tiempo siguen luchando con la misma situación, siguen luchando con el mismo problema emocional, económico, en su matrimonio, con sus hijos, pero no ha pasado un mes ni 2 meses, han pasado años y ellos siguen en el mismo lugar dando vueltas y vueltas, y además culpan a los demás como lo hacía el pueblo de Israel. Culpan a los demás. Es que ustedes nos sacaron de ese lugar y ahora nos trajeron al desierto. Nunca se dieron cuenta de lo que Dios estaba trabajando y haciendo en sus vidas y de lo que Dios quería darles.
culpaban a los demás. Ay, si yo tuviera otra esposa, si yo tuviera otro esposo, si yo no tuviera este trabajo, si yo tuviera esto, sería más feliz. Pero la realidad es que la esclavitud está aquí. La esclavitud está en la mente. Nosotros somos los que impedimos que la bendición de Dios se derrame a nuestra vida porque todavía seguimos con una mentalidad de esclavitud. Cuando Dios ya nos sacó del mundo, cuando Dios ya nos ha dado una nueva vida. ¿Dios te dio una nueva vida? Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Si todas las cosas son hechas nuevas, ¿por qué sigues tú cargando? Es que mi papá me abandonó, es que por eso yo soy así, es que yo viví esta vida, cuando era niño, a mí me pasó esto, entonces por eso soy así. Pero entonces Cristo, al morir en la cruz, no hizo nuevas todas las cosas, como dice este versículo y como dice toda la palabra de Dios. Dios nos hizo nuevos en Él. Él quiere hoy cambiar nuestra mentalidad. Mira lo que dice Efesios capítulo 4, versículo del 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está ¿qué? Viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. A mí me llama la atención esto. Nosotros conocemos a Cristo y venimos a Él. Y el Señor dice que nos ha hecho una nueva criatura. Pero aquí nos está diciendo que nosotros tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente y nos tenemos que vestir de un nuevo hombre. Porque el viejo hombre estaba viciado, estaba ya lleno de cosas en sus pensamientos que lo arrastraban al pecado, que lo arrastraban a hacer las cosas que eran incorrectas. Pero ahora el Señor te ha transformado y te dice, renueva tu mente, cambia tu chip, quítate ese chip del mundo y ponte el chip que está aquí en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedas conocer las cosas que yo tengo para ti. Porque dice aquí que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando nosotros nos renovamos, conocemos la verdad y entendemos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Te voy a explicar esto de una manera un poquito más sencilla. La Biblia habla de 3 tipos de hombre en la palabra de Dios. Dice que es el hombre natural, que está también el hombre carnal y dice que está también el hombre espiritual. El hombre natural, nos dice la Biblia, que para él todas las cosas de Dios son locura. Por eso cuando tú le hablas a alguien que no conoce de Cristo o que no conoce a Dios, a veces como que no te entiende. Le estás diciendo, mira, es que aquí en la palabra está la verdad para tu vida, para que tú puedas salir adelante, para que ya no tengas que vivir con esas ataduras, para que puedas ser restaurado, puedas ser libre. Y no te escuchan, siguen en sus mismas situaciones difíciles y lo peor es que van en caída libre y por más que les dices no te hacen caso. Y a veces hasta se burlan de lo que tú les dices de Dios. Ay, sí, mira, ni me vengas a hablar de Dios, no me vengas a decir de Dios. Y se burlan de la palabra de Dios, porque dice la Biblia que son hombres naturales. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está en ellos. Porque cuando el Espíritu de Dios está en un hijo de Dios, el Espíritu te revela todas las cosas y tú puedes entender. De ahí, del hombre natural, pasamos al hombre carnal. Cuando nosotros venimos a Cristo, traemos muchas cosas, como el pueblo de Israel, de nuestra antigua naturaleza. Traemos tal vez situaciones que tenemos que arreglar con Dios.
y empezamos a caminar para llegar a ser ¿qué? Hombres espirituales, mujeres espirituales. Y ese es el proceso que como hijos de Dios tenemos que pasar. Primero fuimos hombres naturales y mujeres naturales. Después llegamos y traíamos cosas de nuestra carne, de nuestra antigua naturaleza que Dios tiene que estar sanando y sacando y limpiando para llevarte a una nueva naturaleza que es la naturaleza espiritual en Dios. El problema es cuando nosotros nos quedamos en medio, cuando nos quedamos como personas, como hijos de Dios carnales y no avanzamos en Dios. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1. Dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo dice? Como a niños en Cristo. Niños. ¿Cómo es un niño? ¿Un niño tiene rebeldía? Cuando tú le dices, no hagas esto, ¿qué hace? Sí. Que no, que sí. Un niño hace muchas veces lo que quiere. Por eso nosotros como papás lo tenemos que instruir y lo tenemos que educar. Entonces, la persona carnal se comporta como niño. Que nos quede esto aquí en la mente, ¿ok? Entonces, tenemos el hombre natural, el hombre carnal, que es el que se comporta como un niño. Y mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, del 14 al 16. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, lo que te estaba explicando. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, ¿qué dice aquí? Juzga. Esta palabra juzgar quiere decir examinar. Dice, examina todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos ¿qué? La mente de Cristo. Pablo está hablando que todos los cristianos tienen la mente de Cristo. ¿Todos los cristianos conocen los pensamientos de Dios? ¿Todos los cristianos saben lo que Cristo piensa? No. Aquí claramente nos está diciendo que quién es el hombre o la persona que conoce la mente del Señor. Dice, el espiritual. El espiritual. El hombre y la mujer espiritual. Dios nos lleva a toda la iglesia para que seamos hombres y mujeres espirituales. Para que podamos tener la mente de Cristo. Para que podamos saber cuáles son los pensamientos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para tu vida, para la vida de tu familia? ¿Qué es lo que quiere Dios para tu trabajo? Para cómo Dios quiere llevarte. Pero el carnal siempre está peleando con Dios. Siempre está enojado. Siempre está frustrado. Siempre pelea. No puede llegar a un acuerdo. Todo lo que le dices te dice no. Siempre te contradice, se enoja con Dios, se enoja con todos. Es que si yo tuviera, es que si yo no estuviera aquí, si yo tuviera, siempre está en el mismo lugar dando vueltas y vueltas y vueltas. El espiritual, que es a donde Dios nos quiere llevar a todos, no se va a quedar conforme en ese lugar. No puede quedarse conforme. Por eso nosotros vemos que alguien conoce a Cristo y de repente ya subió, ya avanzó, ya está en los estudios, ya está incluso hasta dando estudios en poco tiempo. ¿Por qué? Porque no se conformó. Dijo, yo no puedo quedarme en esta situación. Yo tengo que salir de esta carnalidad. Porque yo comprendo que esto me destruyó mi vida, destruyó a mi familia. Dios necesita a veces llevarnos al extremo para que entendamos lo que produce el ser carnal.
lo que produce el pecado en nuestra vida y en nuestra familia. Por eso a veces decimos, es que ¿por qué me está yendo tan mal? Primero porque Dios te ama y quiere sanar, restaurar y limpiar tu vida y tu corazón. No quiere que te quedes siendo un cristiano carnal. Te quiere llevar a otro nivel en el cual tú, en ese nivel de espiritualidad, confíes plenamente en Dios. Descanses en Dios. Le entregues a Dios tus cargas. Ya no estés peleando con el Señor, sino que lo adores, lo alabes y verdaderamente permitas que el Señor transforme tu vida. Y entonces el Señor te va a llevar a esa parte donde te quiere llevar en esa parte espiritual. Mira lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo del 9 al 13. Dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Esas cosas que ojo no vio y oído oyó, nos las reveló por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Solamente a través del Espíritu podemos entender la revelación de Dios. Solo a través del Espíritu podemos conocer los misterios, los secretos, todo lo que Dios tiene para nosotros. Solo a través del Espíritu podemos recibir las promesas que hay en este libro. Las más de 5,000 promesas que están aquí. Solo a través del Espíritu. Por eso cuando tú le preguntas a Dios, ¿pero por qué estoy pasando esto? Porque Dios te quiere llevar a ese nivel de espiritualidad, para que tú puedas dejar de vivir pensando o anhelando lo que dejaste atrás, lo que se quedó atrás, y puedas avanzar como un nuevo hombre hacia lo que el Señor quiere para ti. Y el Señor puede hacer nuevas todas las cosas. Puede hacer nuevo tu matrimonio, puede hacer nuevo a tus hijos, a tu trabajo. Todo lo que tú anhelas, Dios puede hacerlo nuevo. Pero debemos de dejar de ser niños. Ya decidir no ser niños, para que podamos entonces a través del Espíritu comprender lo que Dios tiene para nuestra vida. Solamente podemos ser dos clases de personas conociendo a Cristo: carnales o espirituales. Solamente dos personas. ¿Qué somos hoy? ¿Qué somos hoy? Mira, hay una diferencia muy clara, dice Romanos 5:9. Perdón, Romanos capítulo 8, versículo del 5 al 9. Mira lo que dice. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Pregunta, ¿qué es lo que ocupa el 100% de tus pensamientos durante el día? ¿Está Dios en tu mente todo el día o está la deuda, el problema, la rebeldía de los hijos, el problema en el matrimonio, el no poder pagar, la deuda que tenemos, lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que ocupa la mayor parte de tus pensamientos? Porque aquí nos está diciendo que los carnales piensan, su mentalidad está en las cosas ¿de qué? De la carne, del mundo. Pero dice aquí que el espíritu, el espiritual, pero los que son del Espíritu
piensan solamente en las cosas del espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden los que viven según la carne. ¿Qué dice aquí? No pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradar a Dios para que Dios me bendiga? La oración de Salomón, cuando Salomón le pidió sabiduría al Señor más que riquezas, le agradó a Dios. Dice que esa oración agradó al Señor y por eso Dios bendijo a Salomón. Si no le hubiera agradado la oración de Salomón, no se le hubiera concedido el Señor, pero le agradó. En cambio, los que son de la carne dicen que no pueden agradar a Dios. Dice versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ya no podemos seguir viviendo peleando con nuestra vieja naturaleza. Iglesia, es el tiempo de que vivamos en el Espíritu, de que verdaderamente le entreguemos a Dios nuestra vida. Decía Roberto en el primer servicio que somos el ejemplo de nuestros hijos. Cuando nosotros les damos ese ejemplo a nuestros hijos de espiritualidad, nuestros hijos van a recibir eso y van a imitar eso. Pero si nosotros les estamos dando un ejemplo de carnalidad, nuestros hijos van a imitar eso también. Un hijo de Dios no puede poner como opción venir a la iglesia. Un hijo de Dios no puede poner como opción estudiar la palabra de Dios o venir a la oración o estudiar, venir a los estudios, el crecimiento, servir al Señor. No puede ponerlo como opción porque está en su naturaleza. Yo necesito estudiar, yo necesito crecer, yo necesito aprender porque está en mi naturaleza. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos poner como opción? Ay, yo pongo como opción incluso servir o diezmar. Son cosas que deberían de estar en nuestra naturaleza como seres espirituales, como hijos de Dios. Pero ¿qué hacemos? Lo ponemos como opción. Hoy no, mañana sí. Hoy quién sabe, a lo mejor. Doy lo que quiero, hago lo que quiero, pienso lo que quiero. Siguen dando vueltas y vueltas en su propia naturaleza carnal. Por eso Dios no puede contestar oraciones. Por eso Dios no puede derramar bendiciones, porque se quedan todas como estancadas. Hasta que no ve Dios un corazón que dice, Señor, yo quiero buscarlo de arriba. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todo lo demás vendrá por añadidura. No podemos poner como opción darle a Dios solo un 5% de nuestra vida, o un 10 o un 15. Si no le damos a Dios todo de nuestra vida, Él no puede trabajar contigo y llevarte al otro nivel. Nos estamos estancando y por eso Dios permite muchas situaciones que a veces son muy, muy difíciles en nuestra vida. Ya voy a terminar. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo de 6 al 8. Porque la respuesta que es hoy te dice en esa pregunta de si realmente eres libre o no, Dios ya no la contestó. Si te sientes libre, es porque estás viviendo en el Espíritu. Si te sientes todavía esclavizado o atado, es porque todavía estamos viviendo en la carne como niños. No hemos dado ese paso. Ese paso implica fe, creerle a Dios, rendirnos a Dios implica fe. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, versículo del 6 al 8. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Quieres tener paz? ¿Quieres tener gozo?
ocúpate del Espíritu. Ocúpate de buscar al Señor con todo tu corazón. Ya no busques las cosas de la carne, lo que busca el mundo. Busca al Señor con todo tu corazón. Y ese trabajo, esa bendición en tu matrimonio, esa bendición con tus hijos, todo lo que tú estás anhelando va a venir. Se va a derramar sobre tu vida. Y dice aquí, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Alguien carnal no puede sujetarse a la ley de Dios. Y además dice, no quieren, no, tampoco pueden hacerlo. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Te lo voy a leer el mismo pasaje en la Nueva Traducción Viviente. Mira, escucha para que quede muy claro en esta traducción. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. La naturaleza carnal es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. A mí me impacta mucho esta palabra, porque me habla que los que no quieren avanzar en el Señor son rebeldes. Porque no quieren sujetarse a la ley, no quieren sujetarse a la ley de Cristo, a las enseñanzas de Dios. Hay rebeldía en el corazón. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Cómo compara el Señor la rebeldía? ¿Como pecado de qué? De adivinación, de hechicería. Ay, no, yo no le hago a eso, pero eres rebelde a Dios. Estás casi haciendo lo mismo, o haciendo lo mismo que hace una persona que está en hechicería, en brujería, leyendo el tarot, los horóscopos, todo eso, porque ellos viven en la carne. Y nosotros queremos que nos digan, ay, ¿cómo me va a ir en mi futuro? ¿Quieres que te digan cómo te va a ir en tu futuro? Aquí está. Busca al Señor y te va a ir bien. Busca las cosas del Espíritu y vas a recibir vida, gozo y paz. Vas a ser feliz. Pero si hoy estás con esta situación en tu vida, con este problema, esta angustia, no tienes paz, estás con esa ansiedad, con esos problemas en tu matrimonio, no puedes controlar ese carácter, llegas y le gritas a todo mundo, en lugar de que la gente a tu alrededor esté con tanta paz, no sé, se sienta feliz, es como si los repelieras, te pusieras el repelente, antiamor. No le podemos decir a nuestros hijos que lo amamos, a nuestras hijas, no podemos abrazar a nuestro esposo, a nuestra esposa. Siempre estamos con la mentalidad de esclavitud. Ya Dios nos sacó de esa esclavitud. Cuando hablamos con las mujeres o los varones que traen en su corazón eso, lo único que vemos es dolor. Dolor, pero porque no se quieren entregar a Dios, porque no se quieren rendir al Señor, porque no quieren dejar su vida al Señor. Y están dando vueltas en el mismo lugar una y otra vez. Y cada vez están peor, ya se separaron, ya se pegaron, ya se golpearon. ¿Por qué? ¿Por qué llegar a ese extremo cuando el Señor te está diciendo aquí en su palabra que tienes la solución para tener vida, paz, gozo? Porque esta es la palabra de Dios. Dios te quiere dar, iglesia, una mente de vencedor. Dios quiere que seas más que vencedor. Y nos tenemos que levantar con ese poder del Espíritu Santo, ya no agradando a nuestra carne. ¿Qué le agrada a la carne? A la carne le agrada tal vez que nosotros estemos bien. Primero yo y después los demás. ¿Qué le agrada a la carne?
Pues a la carne le agrada tener mucho, que nos comparen, que nos digan, wow, qué bárbaro, qué bien te va, aunque sabemos que por dentro estamos mal, aunque sepamos que por dentro nuestra situación está triste, está mal. Pero ¿sabes lo que le agrada a Dios? Un pueblo con sus rodillas dobladas, un pueblo de oración, un pueblo que clame al Señor, un pueblo que le diga al Señor, Señor, estoy pasando por una tribulación, ayúdame. Señor, mi hijo, mi hija no quieren acercarse a ti, están rebeldes, ayúdame. Yo, Señor, yo acepto que soy rebelde a ti, porque no me he acercado, porque no me he comprometido a ti, porque sí he puesto como opción todo lo que tiene que ver contigo. Pongo otras cosas antes que a ti. Y sé que tú me vas a ayudar. Cuando un pueblo se rinde, hermanos, cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo le pide perdón al Señor realmente, con todo su corazón, si se humillara mi pueblo, ¿qué va a hacer el Señor? Va a sanar, va a restaurar, va a quitar toda esa amargura que traíamos o que traemos de haber vivido en el mundo por años. Esa mentalidad de esclavitud, el Señor la va a quitar de tu vida y te va a dar una mentalidad de vencedor, para que no te quedes dando vueltas y vueltas en el mismo problema toda tu vida. Porque además eso es rebeldía, porque no quieres pasar al siguiente nivel con Dios. Es que si paso al siguiente nivel con Dios voy a tener que dejar muchas cosas que hago. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Solo el que hace la voluntad de mi Padre. No sabemos qué puede pasar, si mañana venga el Señor o no venga, hoy en la noche. Pero ¿cómo vamos a darle cuentas a Dios de lo que Él nos ha dado? De tanta palabra hermosa, de tantas palabras que hemos escuchado aquí y nuestro corazón no ha querido rendirse al Señor. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, ríndete a mí? Despójate de ese viejo hombre que está viciado y ponte la nueva vestidura que yo te he dado. Una vestidura limpia, santa, buena, pura, con bendición incluida. Está en nosotros tomar esa decisión. ¿Cómo queremos que nuestros hijos nos vean? Porque aquí tal vez la gente nos ve y dicen, ay, qué espiritual. Pero en casa, ¿cómo tratamos realmente a nuestra familia? ¿Cómo nos comportamos afuera con nuestros amigos, del trabajo, de la escuela? ¿Qué es lo que ven? Dios quiere cambiar nuestra mentalidad, pero el dar ese paso de fe implica que te rindas a Dios y dejar de ser niños en el Señor. Vamos a orar. Padre, he luchado por muchos años con esta naturaleza. Sé, Señor, que no he derramado mi vida completamente ante ti, que me he reservado muchas cosas, porque no quiero dejar todavía la naturaleza del pecado, esa naturaleza pecaminosa. Y sabes también que puede hacer esa naturaleza el orgullo, el no rendirnos a Dios, es orgullo. Creer que tú puedes hacer las cosas. Tal vez ya llevas, no uno, llevas 3, 4, 10 años con el mismo problema. Decide hoy rendirte al Señor. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios te va a dar un nuevo corazón.
Dios te va a dar una nueva mente. Dios va a llenar tu vida de bendición. Va a encender un fuego como nunca antes lo había encendido en tu vida, para que el fuego del Espíritu esté todo el tiempo en ti, avivándose constantemente, para que tú y tu familia no vuelvan a tener temor, para que tú y tu familia no vuelvan a tener amargura, rencor, resentimiento, pleitos, ira, contienda, disensiones, todas esas obras de la carne, para que en tu familia haya solamente bendición, amor, gozo. Pide por tu papá, hijo. Pide por tu mamá, hija. Si ellos no lo están haciendo, hazlo tú, joven. Hazlo tú, mujer. Hazlo tú, varón. Decide hoy comprometerte. Decide hoy entregar tu vida al Señor con todo tu corazón. Porque sabemos que ahí es donde vamos a encontrar la vida y la paz. Señor, gracias, porque sabemos que tú eres el que está en nosotros, Señor. Gracias porque todos juntos vamos a llegar a esa meta, porque todos juntos, Señor, vamos a recibir esa bendición, porque todos juntos vamos a llegar como mujeres y como hombres espirituales, Señor, recibiendo todos nuestra bendición en esta tierra. No importa lo que vea nuestros ojos o escuchen nuestros oídos, vamos a recibir esa bendición. Nuestra familia, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa seremos salvos. Yo y mi casa te serviremos con todo el corazón, Señor. Vamos a entregarte todo lo que somos, todo lo que tenemos, sin reservas. No vas a ser una opción ya. Vas a ser lo primero en mi vida. Te voy a entregar lo primero, todo mi tiempo, porque el hombre te puede decepcionar. El hombre te puede lastimar y herir, pero Dios nunca te va a dejar. Dios siempre va a estar ahí contigo. Y el Señor te dice que te ama con todo su corazón y que quiere que estés cerca de Él, que estés unido a Él, y que esa bendición que has estado pidiendo por tanto tiempo va a llegar a tu vida, pero que quites tus ojos de eso, que lo dejes y se lo entregues a Él, y que te dediques cada día en buscarlo con todo tu corazón, y esa añadidura va a venir, porque Dios es bueno y Dios es fiel y sabe que tenemos necesidad de esas cosas. Confía en el Señor, hijo, pero entrégale tu vida ya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos porque eres fiel y porque tú cumples todo lo que prometes. Amén. Gracias a Dios por esta hermosa palabra. Dios nos presenta dos tipos de pensamientos. Y como dice el libro de Proverbios 23, verso 7, tal es el pensamiento en tu corazón, tal somos. Somos lo que pensamos. Espirituales, ¿queremos agradarle a Dios o queremos agradar a los demás, al mundo? Y Pablo nos exhorta en Gálatas 5, verso 16, una sencilla exhortación que tenemos que llevarnos en el corazón. De aquí depende todo en nuestras vidas. Pablo, lleno de amor en el Espíritu, nos dice: vivan, muévanse, anden en el Espíritu. Yo quiero arreglar todas las cosas, dice el Señor, en sus vidas, matrimonios, familias, que Dios pueda tener el control de todo, pero que tenemos que tomar esta decisión. Anden en el Espíritu. No lleven a cabo los deseos de la carne, el ocuparse
de los deseos de la carne es muerte, pero ocuparnos del Espíritu es vida, y vida para tu familia, para todos los que nos rodean. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido estar juntos y nos llevamos esta palabra en nuestro corazón. Vivir y movernos en el Espíritu, que el fruto de tener a Dios cerca se manifieste en nuestras vidas, familias, matrimonios, amor, gozo, paz, ser buenos con los demás, ocuparnos primeramente por los demás, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, esté con todos nosotros. Gracias, querido amigo, porque nos vamos con esta bendición de vivir en el Espíritu, con el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a despedirnos entonces cantando la